Este capítulo se llama Los fluidos y vamos a hablar, como dijimos ayer, algunas definiciones, qué significa un fluido, la clasificación de la materia que vamos a trabajar, las propiedades de los fluidos. Entonces, quiero saber, siempre van a trabajar conmigo, ¿ah? No se quedan calladitos así sin decir nada, ¿ah? Yo siempre pregunto y ustedes me contestan. ¿Qué significa fluido? Pero rápido, ¿ah? No vamos a perder mucho tiempo. ¿Qué significa fluido? Lo que saben, habla, Una sustancia líquida, perdón, ¿es líquido? una sustancia líquida. Una sustancia líquida. O sea, el gas no es fluido. Ah, Y también es El gas sólido. es fluido. ok, entonces vamos, como dijimos, desde cero, ¿no? ¿Cómo se clasifica la materia? Según se acuerdan ustedes, le dieron en física, en química, en matemática, en, ¿cómo se llama? En mecánica, lo que sea. El estado de la materia son tres estados, ¿no? Sólidos, ¿y qué más? Líquidos y gaseosos. Y gases, está bien, ¿sí? Entonces, estos dos juntos los llamamos fluidos, ¿sí? Los llamamos fluidos. Los dos juntos les llamamos fluidos. Entonces, los sólidos no, pero líquido, cualquier líquido que sea, es fluido, cualquier gas que sea, es fluido también, ¿sí? ¿Qué significa la palabra fluido? Esto es lo que quiero que me digan ustedes. ¿Qué es? O sea, ¿por qué le llamamos fluido? O sea, fluir, ¿no? Como usted dice. ¿Qué significa fluir? Algo que se riega, que se fluya, que se va con... ¿Sí o no? O sea, eso. Pero el sólido no se puede fluir, digamos. Entonces le llamamos fluido por su constitución molecular, ¿sí? Los fluidos pueden cambiar continuamente las posiciones relativas de sus moléculas, ¿sí? Sin ofrecer gran resistencia de desplazamiento entre, ¿entre qué? Entre ellas, o sea, entre las moléculas, ¿no? Esto es lo que significa fluido. Por su constitución molecular, los fluidos pueden cambiar continuamente las posiciones, ¿sí? Las posiciones relativas de sus moléculas sin ofrecer gran resistencia. Esto pasa con los líquidos y con los gases por igual, ¿sí? Pero ¿qué hay de diferencia entre líquido y gas? ¿Quién me puede decir? Mm, Las fuerzas intermoleculares. así es, ¿no? Esto es correcto, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, un líquido como el agua. El agua es H2O, ¿sí? ¿Cómo se pone el agua? H, ¿sí? O luego H otra vez, ¿sí o no? Entonces, existe una fuerza intermolecular aquí entre el hidrógeno y el oxígeno, y existe también una fuerza acá. Estas fuerzas, claro que el agua se puede mover, se puede fluir, pero estas fuerzas no son tan, digamos, tan pequeñas como en el caso de un gas. Un gas, por ejemplo, como el oxígeno, ¿sí? ¿Cómo se pone el oxígeno? O y O, que hay un doble, ¿cómo se llama esto en español? Bueno, me van a ayudar un poco porque yo conozco las cosas más en inglés que el español, ¿eh? Esto se llama double bond, ¿esa? ¿Cómo le llaman en español? Esto, Doble enlace. ¿doble qué? Enlace. Doble enlace, ok. Entonces aquí está el oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Existe aquí una fuerza entre los dos. Si ponemos aquí uno y aquí es dos. Entonces, en este caso, la F2, ¿sí? Mayor o menor del F1. Mucho menor, ¿sí? Mucho menor. ¿Qué quiere decir mucho menor? Por eso, el gas se puede romper esto fácilmente y se mueve con mucha facilidad, pero es fluido. Aquí también esta fuerza entre esta molécula de acá y esto de acá es pequeña, por eso se mueve continuamente y cambian sus posiciones sin ningún problema. Esa es la diferencia entre el líquido y el gas. ¿Sí? Ahí estamos, ¿no?
Ok, de ahí vamos a poner una definición al fluido. ¿Cómo poner una definición a un fluido de manera, digamos, correcta, ¿no? Vamos a hablar de algunas cosas acá, no solo una definición. Primero, un fluido, Perdón que le interrumpa, pero hay algunos compañeros que están esperando que les admita. solo uno, pero en este caso que me avisan, o sea, ellos no me avisaron al WhatsApp, digamos, ¿ya? Un fluido se define como una sustancia que se deforma de manera continua cuando, cuando se deforma. No es que se deforma solita, ¿no? Sino debe haber una razón, ¿no? O sea, algo que le hace mover. Cuando se le aplica una fuerza, ¿Cuándo qué? se le aplica una fuerza. Claro, cuando se aplica una fuerza. ¿Y esta fuerza qué genera en el movimiento esa? Genera un esfuerzo, ¿sí? Un esfuerzo. Entonces, cuando sobre ella, o sea, ella quiere decir sobre ¿cómo se llama? La sustancia, ¿no? Sobre esta sustancia. Cuando sobre ella actúa un esfuerzo, este esfuerzo viene, correcto lo que usted dijo, ¿no? Viene de una fuerza, ¿no? Y este esfuerzo llamamos esfuerzo cortante. Un esfuerzo cortante. ¿Ok? De cualquier magnitud. Y perdón, otra vez que le interrumpa, están pidiendo que ingrese. A ver, yo no entiendo qué pasa. Ya ahí está. Es que cuando escribo aquí en la pantalla no veo el zoom, ¿no? Ok, entonces, gracias. Entonces, un fluido se define como una sustancia que se deforma de manera continua cuando, cuando sobre esta sustancia actúa un esfuerzo cortante de cualquier magnitud. Y este esfuerzo cortante viene de que es producto de una fuerza. Como es esfuerzo cortante, le vamos a llamar entonces fuerza cortante, porque hay fuerzas de otro tipo. Hay fuerza cortante, hay esfuerzo tangencial, ¿sí o no? Viene de las fuerzas tangenciales. O sea, de todo esto vamos poco a poco. Incluso no solo vamos a hablar así de palabras, sino vamos a calcular todo lo que mencionamos acá. El esfuerzo cortante, las fuerzas y las presiones, todo vamos a calcular poco a poco. ¿Eh? Entonces, un fluido, o no, en fluidos, las moléculas están más espaciadas. Y es lógico que son espaciadas. ¿Por qué? Porque ahí está, si volvemos al caso ese, ¿no? Entonces aquí está, estas moléculas están despaciadas, hay una distancia, por eso esta fuerza es pequeña. No es como el caso de los sólidos. Los sólidos de estas distancias casi nulas, por eso la fuerza entre moléculas es muy grande, muy fuerte, por eso no se separan las moléculas fácilmente y no se mueven, ¿sí? Entonces, son más espaciadas y las fuerzas intermoleculares son menores que en los sólidos, ¿sí? Y las moléculas tienen más libertad de movimiento, ¿sí? Es la razón que los líquidos se pueden deformar fácilmente, ¿ok? Pero, que le aclaro, no
se comprime con facilidad. Pero estamos hablando aquí de qué, no de todos los fluidos, sino está hablando aquí de los líquidos, ¿ah? De los líquidos. Es la razón que los líquidos se pueden deformar fácilmente, pero no se comprimen con facilidad. ¿Por qué? Porque ahí es otra diferencia más, aparte de las fuerzas, aquí, las fuerzas intermolecular aquí es un poco menor que acá, ¿sí? Pero en los líquidos no se comprimen, pero en los gases sí, ¿sí? Los gases sí. Por ejemplo, si usted tiene una botella, le llena de agua, puede llenarle hasta el último, ¿no? Hasta la última gota. Y luego de esta, no puede poner usted ni una gota más, no puede comprimir más líquido o más agua adentro. Cualquier gota más de esto, ¿qué va a pasar? Se cae, no se riega, no se puede. Pero el gas no, el gas se puede comprimir. O sea, yo puedo poner más gas de un volumen, digamos, en una botella, un tanque, lo que sea, más de lo que puede del volumen. ¿Sí? O sea, los gases sí se pueden comprimir. ¿Okay? Por eso los líquidos llamamos incompresibles, pero los gases no, los gases son compresibles. También el fluido se encuentra en reposo. Reposo quiere decir sin movimiento, ¿no? Sin movimiento. Cuando en su interior no existe o no existen fuerzas tangenciales. Ahí apareció fuerzas tangenciales. Y estas fuerzas tangenciales, ¿qué produce? Produce un esfuerzo tangencial. ¿Sí? Entonces, el fluido se encuentra en reposo cuando en su interior no existen fuerzas tangenciales. Estas fuerzas se presentan solo cuando el flujo está en movimiento. O sea, cuando yo tengo fuerzas tangenciales, el flujo o el fluido se va a mover. Pero cuando no existen esas fuerzas tangenciales, este fluido queda en reposo. ¿Sí? Queda en reposo. Pero, ¿cómo saben ustedes, no? En la vida, en la naturaleza, cualquier cosa tiene algo en contra. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo le explico? O sea, como dijo Newton, ¿no? Cualquier fuerza que tiene, la tercera ley de Newton. ¿Quién se acuerda? Cualquier acción fuerza tiene una reacción. Cualquier fuerza tiene una fuerza contraria en sentido y igual en magnitud. Este es el resumen de la tercera ley de Newton, ¿sí o no? Entonces, cualquier movimiento, no solo en el agua, sino en la vida en general, tiene una fuerza en un sentido contrario y igual en magnitud. ¿Por qué igual en magnitud? Porque si no, no hubiera equilibrio en el universo, en la Tierra, en la vida, digamos, ¿no? Entonces, por eso los fluidos poseen una propiedad característica de, le llamamos resistencia a la rapidez de deformación. ¿Sí? Cuando se someten a un esfuerzo tangencial, ¿sí? Que explica su fluidez. Como por ejemplo, no es lo mismo que usted venga con una botella de agua y le riega en otra o en alguna cosa y tener otra botella de aceite, ¿sí o no?
¿Qué pasa cuando usted riega o bota, digamos, una botella de agua y una botella de aceite? ¿Qué diferencia hay? Su densidad. Sí, y una toma más tiempo para que esté vacía por completo y una toma menos tiempo. Menos tiempo toma el agua y más tiempo toma el aceite. ¿Por qué razón? Por la resistencia, claro, lo que usted dijo es correcto, ¿no? Pero en otras palabras, es por la resistencia, como dice acá, por la resistencia a la rapidez de deformación. Y esta resistencia, mientras yo tengo una densidad más alta, voy a tener una resistencia mayor. Una densidad más baja, voy a tener una resistencia más pequeña. ¿Sí o no? Esta resistencia, ¿cómo le llamamos en fluidos? ¿Quién sabe o quién se acuerda? La resistencia a la rapidez de deformación, como en el caso del agua y el aceite. ¿Cómo le llamamos esta resistencia? Tiene un nombre. Viscosidad. Así es, la viscosidad, ¿sí? La viscosidad. Esta viscosidad es algo bien peligroso, ¿no? O sea, bueno, sabemos que es viscosidad nada más, pero cuando vamos a trabajar en turbulencia, ustedes se van a cuenta la importancia de esta viscosidad y no le vamos a llamar viscosidad, ¿sí? Le vamos a ponerle otra cosa, o sea, no es una viscosidad normal, sino la viscosidad turbulenta. Y para calcular la viscosidad turbulenta, porque no se mide con aparatos ni nada, ni en el laboratorio no se puede. Entonces tenemos que calcular. Para calcular esta, es un trabajo de ¿cuántos? No sé, puedes llevar a una semana para calcular eso, ¿ya? Solo calculando, digamos. Vamos a ver más adelante estas cosas, ¿sí? Ok, entonces, esto es de los fluidos. Luego, tenemos, ¿cómo le llamamos la mecánica? ¿Qué es la mecánica de fluidos? Ya sabemos qué son los fluidos, ¿sí o no? ¿Qué es la mecánica de fluidos entonces? ¿Qué dicen ustedes? Mm, La materia que estudia cómo se comporta el fluido en reposo y movimiento. está bien, correcto, ¿no? Pero le vamos a poner un poco más bonito, ¿sí? Es la ciencia en la cual los principios fundamentales de la mecánica general se aplican en el estudio del comportamiento de los fluidos, ¿sí o no? Todos sabemos qué es la mecánica. La mecánica es algunas leyes, ¿no? Tiene principios fundamentales. Si aplicamos estos principios fundamentales de la mecánica general sobre el comportamiento de las partículas del fluido, esto le llamamos mecánica de fluido. Entonces, la mecánica de fluido es simple mecánica, como lo que estudiamos todos en física, en cualquier ciencia, ¿no? Tiene principios fundamentales. Si aplicamos al fluido, le llamamos mecánica de fluido, ¿sí? Esto es tanto en reposo como en movimiento. Yo sé que ustedes tienen, ya les mandé todos los capítulos y esto lo tienen escrito y todo, pero a mí me gusta escribir acá para explicarle todo y que todo queda claro, ¿no? ¿Sí? Y no tenemos nada teórico, solo el primer capítulo está como introducción, ¿no? ¿Está bien? Entonces, eso es, ¿no? Aplicamos los principios fundamentales de la mecánica general sobre el comportamiento de las partículas de los fluidos, sea en reposo o sea en movimiento. Esto le llamamos mecánica de fluidos. Ahora, ¿cuáles son los principios fundamentales de la mecánica general? ¿Quién se acuerda? Todos estudiamos mecánica, ¿no? En los primeros semestres de la carrera de ingeniería. ¿Cuáles son estos principios fundamentales? Yo les pedí ayer que por favor no abran el documento que yo le mandé, ¿ah? ¿Sí? Esto para que lo revisen después de la clase. ¿Cuáles son estos principios fundamentales?
de la mecánica general. Tenemos 4 principios, a los que no se acuerdan. ¿Cuáles son estos 4? Primero, la conservación de la materia. Este es el primer principio en la mecánica general, la conservación de la materia. Segundo, ¿cuál es el segundo? Es la conservación de energía. ¿Sí? El tercero, ¿cuál es el tercero? Son las leyes del movimiento de Newton. Este es el tercer principio en la mecánica general. ¿Ok? El cuarto, a ver, ¿quién me recuerda del cuarto? Son las leyes de la termodinámica. Las leyes de la termodinámica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí me escuchan, no? Sí, se lo escucha. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuántos principios tenemos? 4. Primero, la conservación de la materia, la conservación de energía, las leyes del movimiento de Newton y las leyes de la termodinámica. Pero aquí hay algo importante. Esto de aquí se aplica únicamente a los fluidos compresibles. ¿Qué significa? O sea, a los gases. ¿Ok? A los gases. Y como nosotros estamos en hidráulica vamos a tratar únicamente líquidos, especialmente el agua, ¿sí o no? Entonces, no tenemos nada que ver con los gases. Entonces, este cuarto principio no lo vamos a utilizar en nuestra asignatura, ¿sí? Hay una ciencia completa de la termodinámica, que trata de todos los gases, por ejemplo, la ley de Boyle, la ley de Charle, ¿sí? Que hace relaciones entre la presión y la temperatura y el volumen, todas estas cosas, pero se aplican a los gases, lo que no vamos a ver nosotros, ¿ok? Esos son los 4 principios de la mecánica general. Entonces, en nuestra asignatura, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la hidráulica, ¿qué se hace? Aplicamos estos principios, estos 3, ¿no? Estos principios sobre el comportamiento de las partículas del agua. Este es lo que le llamamos hidráulica, nada más. ¿Sí o no? Ok. Ahora, la mecánica general, ¿cómo se divide? Se clasifica en 2, ¿no? ¿Cuáles son? Estática y dinámica, ¿sí o no? Incluso estudiamos nosotros, pero no aquí, en otros países, ¿no? La estática en un libro completo solo y la dinámica en otro, ¿sí? En otro. Porque son 2 partes, digamos, separadas. ¿Qué significa si es que yo aplico los 2? Si aplicamos los 2 juntos al agua, ¿cómo le llamamos? El agua, ¿cómo es el agua en griego, no? Le ponen hidro, se llama así, por si acaso. Entonces, los 2, sea estática o dinámica, si aplicamos los 2 sobre el agua es hidro, entonces le vamos a llamar hidromecánica. Entonces, los 2 juntos se llama hidromecánica. Y esta es nuestra asignatura, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es la hidromecánica? Aplicando la estática y la dinámica sobre el comportamiento de las partículas del agua. Esta es la hidromecánica.
Hidro del agua y mecánica viene de la mecánica general estática y dinámica. ¿Está bien? Si aplicamos únicamente, ¿sí? A ver, vamos acá. Entonces quedamos en que se llama hidromecánica, ¿no? Esta hidromecánica si aplicamos este de acá sola sobre el agua, me va a dar un nombre, ¿sí? Y si aplicamos esto solo o sola sobre el agua, me va a dar un nombre, ¿sí? Estos dos nombres, ¿cómo es? El agua, ¿cómo se llama? Hidro, ¿no? Y esta se llama estática. Entonces va a ser hidroestática. Si aplicamos esto sobre el agua se llama hidro, entonces va a ser hidrodinámica, ¿sí? Entonces, nuestra asignatura hidromecánica se clasifican en dos. La hidroestática y la hidrodinámica. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Esto de acá, Que no tiene movimiento. claro, ahí está, yo estoy esperando que me digan, en reposo. Y esto de aquí en movimiento. Esta es los dos. ¿Está bien? Ya sabemos qué es la hidromecánica, qué es la hidroestática y qué es la hidrodinámica. Esto vamos a ver en el capítulo 2, lo que es la hidroestática, que es fluido o agua en reposo. Y esto de aquí vamos a ver en el capítulo 4. ¿Sí? Y el capítulo 3. Hay uno entre los dos, ¿no? Hay una ciencia entre los dos, lo que le llamamos cinemática. Es el capítulo 3. ¿Qué es la cinemática? La cinemática trata el agua en movimiento, ¿sí? Sin tomar en cuenta esto de acá, presiones y fuerzas hidrostáticas, ¿ok? O sea, la hidrostática. Es un campo, digamos, entre hidrostática y hidrodinámica. Toma algunas cosas de aquí y toma algunas cosas de acá. Y esto vamos a ver en el capítulo 3. Entonces, estamos en el capítulo 1 de la introducción, estamos hablando. Capítulo 2, vamos a tratar la hidrostática, que es en reposo. Y el capítulo 3, esta cinemática. Luego entramos al capítulo 4, lo que es en movimiento. Entonces, si yo les digo a ustedes, ¿cómo define ahora la hidrostática? A ver, ¿quién me puede decir? Una definición correcta, ¿no? ¿De dónde viene la hidrostática? Divídala en dos. Hidro quiere decir, estamos hablando del agua. Estática, ¿de dónde viene? Vamos aquí más atrás. De la materia estática de la mecánica general, que se refiere a los fluidos en reposo. Claro, así es. Pero si volvemos un poco más acá, entonces, ¿cómo pongo una definición completa, correcta a la hidrostática? Según eso, ¿qué es lo que vamos a hacer en hidrostática? Aquí está. Aplicamos, ¿sí? Aplicamos los principios fundamentales de la mecánica general sobre el comportamiento de las partículas del agua, no es fluido, del agua, porque es hidrostático, del agua y en reposo. Aplicar los principios fundamentales de la mecánica general sobre el comportamiento de las partículas del agua en reposo. Y para la hidrodinámica, lo mismo. Aplicar los principios fundamentales de la mecánica general sobre el comportamiento de las partículas del agua en movimiento. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son estos principios fundamentales? Volvemos acá. ¿Sí? Primer principio, la conservación de la materia. Esta conservación de la materia, si aplicamos sobre el comportamiento del agua, vamos a tener en movimiento, ¿no? La ecuación de continuidad. Si aplicamos esto de acá,
vamos a tener las ecuaciones, porque no es una sola ecuación. Ustedes me han dicho ayer que es la ecuación de energía, ¿no? Pero no es una sola ecuación, sino son tres ecuaciones de energía. ¿Sí? Si aplicamos las leyes del movimiento de Newton, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener dos cosas. La ecuación o las ecuaciones de cantidad de movimiento y las ecuaciones de Navier-Stokes. Ahí está todo el capítulo 4 que vamos a ver. Primero, aplicamos esta, tenemos las ecuaciones de continuidad, aplicamos esta, tener las ecuaciones de energía, aplicamos esta, vamos a tener la primera parte las ecuaciones de cantidad de movimiento, la segunda parte las ecuaciones de Navier-Stokes. Ahí termina el capítulo 4 completo. Acabamos esto, entramos al capítulo 5, que es la turbulencia. ¿Está bien? ¿Todo claro o no? Ah, Sí, está claro. ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tenemos que saber en cualquier momento, en cualquier clase, qué estamos haciendo y qué estamos trabajando y a qué queremos llegar, ¿sí? Para no perdernos. Entonces, ahí están las cosas claras. Aplicamos el primer principio fundamental de la mecánica general sobre el comportamiento de las partículas del agua en movimiento. Vamos a tener esta ecuación de continuidad. Si aplicamos el principio de la conservación de energía sobre el comportamiento de las partículas del agua en movimiento, vamos a tener las tres ecuaciones de energía. Si aplicamos las leyes del movimiento de Newton, se llama de movimiento, ¿no? O sea, sobre las partículas en movimiento, vamos a tener dos ecuaciones. Pero no son dos, o sea, las ecuaciones de cantidad de movimiento son tres y las ecuaciones de Navier-Stokes son tres. Y esto quedamos que no vamos a aplicar porque esto se aplica sobre los gases. Ok, acabamos esto y ya no tenemos solo el capítulo del cálculo de turbulencia. ¿Está bien? ¿Existe alguna pregunta hasta el momento? Ok, ya. Pero no quiero, ¿cómo le digo? No quiero hacerles como que quedan como pesimistas o todo lo que estamos hablando está bonito, ¿no? Pero tratar del agua es totalmente diferente el asunto, ¿no? O sea, lo que quiero decirles es, todo lo que estamos trabajando, todas las ecuaciones que van a ver, a pesar que todo el mundo lo utiliza, y eso es la ciencia que existe, digamos, pero nada es verdad de eso, ¿sí? No es que digo que todo es mentira, pero nada es verdad o nada es totalmente correcto al 100%, ¿sí? Todo lo que estamos trabajando es esfuerzos de gente que se acerca más a la realidad, pero no llega a cumplir el 100%, o sea, no es una ciencia exacta al 100%. No es como estructuras, por ejemplo. Yo tengo que calcular el cemento, tengo que calcular las conexiones de columna y viga, las losas, todo está bien calculado. Si no se calcula, este edificio puede caerse, ¿no? Pero en el agua no es así. En el agua, todo lo que estamos haciendo es aproximado. Nadie en el mundo puede afirmar que es algo exacto al 100%. ¿Está bien? Para estar de acuerdo. Entonces, la otra cosa es, todo lo que hablamos hasta ahora es bonito, ¿no? Aplicamos los principios fundamentales de la mecánica general y todo sobre el comportamiento de las partículas del agua, pero ¿cómo lo aplicamos? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo lo aplicamos? O sea, si usted tiene una botella de agua ahora, un vaso de agua, ¿cuántas partículas hay de agua ahí dentro del vaso, dentro de la botella? ¿Alguien puede contar? No. ¿Cuántos? Puede ser más de millones, ¿no? Millones de partículas ahí. Entonces, si es que yo quiero aplicar algo exacto al 100%, yo debo aplicar estos principios generales, fundamentales de la mecánica general sobre cada partícula en en esta botella que usted tiene. Entonces voy a aplicar millones de veces las ecuaciones porque se debe aplicar sobre cada partícula. Y esto es imposible ni, ni matemáticamente, ni numéricamente, ni experimentalmente. Nadie puede hacer eso. ¿Sí? Por eso ustedes escuchan las palabras más en la hidráulica, la palabra media. O sea, le hablan de la velocidad media, ¿sí? Del caudal medio, de no sé qué medio. ¿Qué significa velocidad media? Por decir, ¿no? Yo tengo un canal así. Aquí está la dirección del flujo.
Esto está lleno de partículas de agua, ¿no? Como les dije, millones, ¿no? No sé cuántos. Pero está todo el volumen está desde aquí, por decir, desde la entrada hasta la salida, ¿no? Tengo millones de partículas de agua. Cada una de estas no se va a mover con la misma velocidad de la otra, ¿ya? O sea, si hablamos de una, esta tiene una velocidad, vamos a poner velocidad v1, ¿ya? Y esta tiene una velocidad v2. No solo esta, sino solo el hecho de cómo se va a mover, eso es un lío, ¿no? O sea, si es que esta partícula va a llegar aquí, ¿sí? Primero, nadie en el mundo puede afirmar que esta partícula se va a mover en una línea recta así, ¿sí? Nadie puede decir eso. ¿Por qué? Porque se puede mover así hasta llegar. O al revés, puede moverse así hasta llegar, ¿sí? No solo esto, ¿quién me garantiza? ¿Sí? ¿Quién me garantiza? ¿Quién me dice que esta partícula se va a mover así como está? O sea, ¿quién me puede afirmar que esta partícula no se va a dar vueltas mientras se mueve, ¿no? Pues puede dar vueltas así mientras se mueve, ¿sí o no? Entonces es otro problema que yo enfrento ahí. Entonces, si esta tiene velocidad v1, esta va a tener una velocidad v2, otra viene v3, y todas son diferentes. ¿Se imaginan cuando tengo millones de partículas aquí? Por eso que hablan ahora. No, yo tengo una velocidad, le vamos a llamar la velocidad media del flujo, de todo el volumen, ¿sí? De todo el volumen. Y esto es lo que hace que nuestros cálculos y nuestras ecuaciones no son correctas al 100%, ¿sí? No son al 100%. Yo puedo calcular, saco algunos valores, usted puede calcular, saca otros valores, otra persona, y todos trabajan con las mismas condiciones, o sea, el mismo caudal, el mismo volumen del canal, es agua, tiene la misma densidad, la misma viscosidad cinemática, la viscosidad dinámica, todo es lo mismo, pero yo tengo unos números, usted tiene otros. Yo estoy correcto y usted también es correcto con lo que hace. ¿Quién puede decir que esto está equivocado y eso está mal? Nadie puede decir eso. ¿Sí? Nadie puede decir eso. Esos son de los problemas que tenemos. Entonces, hace muchos años atrás, ¿qué hicieron? Trataron, ¿no?, de buscar alguna solución, digamos, media para enfrentar este problema, ¿ya? Pero a veces no sirve mucho. Vamos a ver en el capítulo de turbulencia nuestro que no me conviene a trabajar con esto lo que le llaman velocidad media. Esto no existe en la turbulencia, ¿ya? No se puede. Entonces es complicado, ¿ah? Bueno, si yo digo el mismo canal está, yo tengo, ¿quién me puede decir esta partícula de acá? ¿Cuántas velocidades tiene? ¿Solo una o más de una? ¿O cuántas son? O sea, depende del número de ejes. Claro, depende de este número. Entonces, si yo digo, ¿no? Yo voy a poner aquí mis coordenadas sobre una partícula acá es, aquí está la dirección X, siempre que está en la dirección del flujo. Aquí está la dirección y esta es la dirección Z, ¿no? Entonces tenemos tres coordenadas porque está en un espacio, o sea, tres dimensiones. Entonces, ¿cuántas velocidades aparecen acá para esta partícula? Tres. Una en esta dirección X, que le vamos a poner UX. Una en esta dirección, en la dirección UY. Y una en la dirección Z, que le vamos a poner UZ. ¿Sí o no? Ahí son tres. Entonces, UX, UY y UZ. Son tres velocidades, ¿sí? Esto es lo que aparece. Bueno, estas velocidades, ¿cómo les llamamos? Les llamamos velocidades instantáneas. ¿Por qué instantáneas? Porque ustedes saben que esta partícula no va a estar aquí en movimiento parada, sino está aquí ahorita, en un instante, en menos de segundo, se va a mover y llega acá, o llega aquí. Entonces, al momento de yo poner un aparato para medir las tres velocidades de estas, aquí
En un instante ya no está aquí, sino va a estar acá y va a ser otra partícula acá, viene nueva, que va a mover con otras tres velocidades diferentes a estas. Entonces esto es lo que llamamos velocidades en instantánea. ¿Sí? ¿Qué es la velocidad media entonces de todo el flujo esta? Entonces esta velocidad media es igual a que la raíz cuadrada de ux al cuadrado más uy al cuadrado más uz al cuadrado. ¿Sí o no? Pero se imaginan ustedes, cuando yo tengo un volumen como esta, y yo tengo el caudal aquí, por decir, yo tengo aquí el ancho de este canal, es un ejemplo, 10 metros, y tengo aquí el calado, o sea, la profundidad de agua, 5 metros, y tengo el caudal, 2 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? ¿Qué hacen los ingenieros? Primero dicen el área de este canal va a ser que ancho por calado, o sea, B por D. D es esta, ¿no? Entonces, ¿el área cuál es? 10 por 5. Esto es 50 metros cuadrados. Luego dice, ¿no? La ecuación de continuidad dice que el caudal es el área por velocidad. Entonces, la velocidad va a ser el caudal dividido para el área. Entonces, ¿el caudal cuánto es? 2 dividido para 50. ¿Cuánto me da eso? 2 para 50. 0,4, ¿no? Creo. 0,4 metros por segundo. Esa es la velocidad, se calculó. Y esto es lo que le llaman la velocidad media acá. ¿Sí o no? Eso es lo que hacen los ingenieros. Ni siquiera solo en canales hacen esto. Van a hacer un trabajo en un río y van, ¿qué hacen? Toman el ancho del río, sale como aquí, por ejemplo, 10 metros, meten como un palo, algo en el agua, hasta que se choca en el fondo, mide, sacan el palo hasta que el agua le mojó, ¿no? Para medir la profundidad de agua, ¿cuánto es? Sale, por ejemplo, este 5. Entonces ahí parados con su celular, ni siquiera tiene calculadora, multiplican esto, 50 metros cuadrados, el caudal que está cruzando, corriendo en el río, es esta, por ejemplo, dividen esto para esta, entonces yo tengo la velocidad del agua 0,4 metros por segundo. Y Es este 0.04. 0,04, lo que sea, ¿no? Es un ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿le parece correcto esto? Todo esto está mal, ¿eh? Todo esto está mal. No se puede decir que la velocidad media ahora en esto es 0,04 metros por segundo. Esta equivocación hace mucho, incluso ponen los estudios y trabajan en función de eso. ¿Ya? Esto no se puede hacer. Vamos a tratar este tema completo en ingeniería de ríos, ¿no? No se puede hacer esto por muchas razones que lo vamos a ver luego. Pero a esto, aquí en hidromecánica, lo que yo voy, cada partícula tiene tres velocidades, esta y esta y eso. Y cada una de estas tiene un valor, ¿sí? Al momento de aplicar esto, y digo que es la velocidad media, estoy poniendo la U y 0 y esto es 0, porque esa es la velocidad en la dirección del flujo. Eliminé dos cosas que tienen valores y solo estoy tomando en cuenta la velocidad que está en la dirección del flujo, ¿sí? Y esto es incorrecto, esta velocidad no se puede utilizar en canales tal vez, ¿no? Aunque en flujos turbulentos en canales no lo utilizamos ahora, pero en ríos no se puede hacer esta tontería, digamos, ¿no? Sí, no se puede. Ok, volvemos a lo que estamos hablando. Antes de volver, una última pregunta aquí. ¿Ustedes creen que existen más velocidades que estas tres para una sola partícula? ¿O estos son los tres únicos que hay? ¿Qué me dice? No sé si será, pero ¿será que puede rotar sobre su propio eje? Claro, pero la rotación genera una aceleración rotacional. Esto es lo que vamos a ver en el capítulo 3, ¿sí? Pero no es otra velocidad, ¿no? O sea, claro, hay velocidad, lo que llamamos velocidad angular. Esto también. Pero digamos, no es tipo de velocidad, sino es una velocidad angular por la rotación de la partícula, digamos. Pero estoy hablando no la de la rotación, sino del movimiento mismo. Cuando se mueve a otra posición, no es cuando gira. Entonces, ¿existen o no más velocidades que estas tres velocidades instantáneas? Existen, ¿sí? Sí hay. ¿Cuáles son? Existen tres más, ¿sí? Existen tres más. Estas tres son una en esta dirección, que le vamos a poner UX',
una en esta dirección, que es la UY', y una en esta dirección, que es la UZ'. ¿Cuáles son estas primas que dicen acá? Son tres velocidades turbulentas que existen en el flujo turbulento y existen en todos los ríos, porque un río tiene flujo turbulento. En algunos canales, si es que yo tengo el flujo turbulento, voy a tener tres acá. Entonces, se imaginan simplificar tres, y tres son seis, en una sola, y decir una velocidad media, ¿sí? Entonces, es incorrecto. Por eso también los cálculos no salen completos ni exactos. La idea, o lo ideal es, para aplicar este principio fundamental de la mecánica general, tengo que aplicar sobre esta partícula, porque cada una tiene velocidad diferente. Sobre esta, todos. Entonces, imagínense aplicando esto millones de veces acá para calcular un tramo de canal de 2, 3 metros. Es una locura, ¿no? No se puede hacer eso, nadie lo puede hacer. Entonces, ahí quedaron de acuerdo toda la gente que trabajaron en esto, que le van a llamar algo, se llama fluido como medio continuo, ¿sí? Y aquí es un título nomás, pero si ustedes buscan en el internet, encuentran libros y libros de 500, 600, 1000 páginas, solo hablando del fluido como medio continuo, ¿sí? ¿Qué significa el fluido como medio continuo? O sea, para nosotros, trabajar bien, aplicando los fundamentales de la mecánica sobre el comportamiento de las partículas y que salga todo bien, aproximado a la verdad, a la realidad, tenemos que considerar que el fluido es medio continuo. Tenemos que tomar esto en cuenta, que el fluido es medio continuo, ¿sí? ¿Qué significa medio continuo? Volvemos acá. Ahora dicen, ¿no? No es que vamos a trabajar sobre cada partícula por separado, sino vamos a considerar que todo este volumen, una sola partícula, por eso se llama medio continuo. Y todo esto, claro que es incorrecto, ¿ah? Pero una suposición para poder trabajar, porque si no, ya no hubieran llegando a ninguna ecuación, ninguna, no se podía hacer nada en el agua y todo el mundo queda con los brazos cruzados, nadie podía hacer nada, ¿no? Entonces, decía, ¿no? Todo esto consideramos como una sola partícula y si va a mover a otra posición, le llamamos un fluido como medio continuo. No se está separado por partículas, sino todo eso es una sola partícula y claro, tiene sus ejes también y todo, pero una sola partícula se va a mover en otra posición con el mismo volumen, ¿sí? Y en esto quedaron para trabajar y ya quitan el dolor de cabeza de que yo no puedo o tengo que aplicar una partícula una por una. ¿Está bien? Sí, logro hacerles llegar la idea del problema o de lo que estamos hablando o no. ¿Alguien tiene alguna pregunta en eso? Sí, sí, se llega a la idea. Sí, está bien, ¿no? Ok, entonces, esto lo que vamos a hacer, pero otra vez les digo, ¿no? Esto no sirve para la turbulencia. O sea, en ríos, en canales se puede hacer eso, pero en ríos es otro trabajo, otro tipo de ecuaciones, de todo. Ya vamos a ver más adelante, ¿no? Ok. Ahora la pregunta es, ¿ustedes necesitan una revisión al sistema de unidades antes de trabajar o si lo conocen bien y no hace falta? ¿Lo manejan bien el sistema de unidades? El sistema Sí, internacional. Sí, sistema internacional que vamos a trabajar. sí, no hace falta, Ángel. No hace falta, ¿no? Ok, en todo caso, ustedes tienen una tabla. Déjame ver dónde estará. Sí, aquí. Aquí pueden revisar también lo que hablamos, ¿no? No estará aquí, ¿cómo así? Aquí está, ¿sí?
Aquí está, es una tabla del sistema de unidades, ustedes tienen ahí, del sistema internacional, de todo, ¿no? La longitud, área, volumen, masa, tiempo, velocidad, caudal, la densidad, todas estas unidades, el que está en la columna a la derecha, ahí está el sistema internacional, ¿no? ¿Sí? En todo caso, revisan si algo que no lo entienden, me avisan, por favor. Sí, estas son las dos, una tabla del sistema de unidades, ¿eh? Revísanle para mañana o para pasado mañana y me avisan si es que tienen alguna pregunta. ¿Ok? Ahora sí, para terminar este capítulo, falta hablar de las propiedades de los fluidos, ¿sí? Las propiedades de los fluidos. Y aquí, claro que no podemos hablar de todos, ¿no? Son muchas propiedades. Aquí vamos a hablar de los nos interesa y lo que vamos a utilizar nada más. Primero es la densidad. Y le vamos a poner ρ, ¿no? Esta densidad es ρ es igual a masa por el volumen. Por eso tiene la unidad de kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Tenemos, como vamos a trabajar en el agua, no en todos los líquidos, nos tenemos la ρ del agua, es un constante fijo, que es 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Ok? Tenemos algo que es al revés. O sea, si yo digo volumen para masa, al revés de esta, ¿no? ¿Esto cómo le llamamos? Le vamos a llamar, o sea, 1 para ρ. Y esto se llama el volumen específico. ¿Sí? Volumen específico. Tenemos también la segunda propiedad, es el peso específico. ¿De dónde viene el peso específico? Le ponemos gamma. Gamma es igual a esta densidad que vimos multiplicada por la gravedad. Por eso tiene Newton por metro cúbico como la unidad. Claro, sabemos que la gravedad es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Por eso tenemos la gama del agua, en este caso, es igual a 1 tonelada por metro cúbico. ¿Sí? 1 tonelada por metro. ¿Ok? Tenemos algo que se llama la densidad relativa. Lo que le ponen dr. Esta densidad relativa, por el nombre se llama relativa, o sea, relativa a una cosa, ¿no? Va a ser la ρ dividido para ρ del agua. ¿Sí? También la densidad relativa es igual a gamma para gamma del agua. Los dos son iguales. ¿Por qué? Porque gamma aquí es ρ por g, y esta es ρ del agua por g. La g se va con la g, queda esta de acá, ¿no? Y esta no tiene unidad porque es relativa, ¿no? Tenemos luego de esto la viscosidad, lo que mencionamos antes, ¿no? Pero esta viscosidad son dos tipos de viscosidades. La primera es la viscosidad dinámica y lo que le ponemos la letra mu así minúscula, y la viscosidad cinemática, lo que ponemos la letra mu mayúscula así. ¿Okay? Cada líquido, cada fluido tiene su viscosidad constante. La viscosidad cinemática, por ejemplo, del agua es 1,14 por 10 a la menos 6. ¿Qué unidad tiene? Metros cuadrados por segundo. Para otro fluido, para otro líquido o para otro gas es otro número, pero eso es del agua. Ahora, la viscosidad dinámica, eso está en todos los libros de la hidráulica, por si acaso, ¿no? Pero bueno, esto es lo que dicen, ¿no? Pero esta viscosidad dinámica vamos a descubrir luego en la turbulencia que no es constante. Pero bueno, vamos a hablar como los libros, ¿no? Los libros dicen que la viscosidad dinámica del agua es igual a 1,14 igual
por 10, pero aquí a la -3, no a la -6, como decía ahí. Y esto tiene la Newton segundos por metros cuadrados. Estas son las dos viscosidades que conocemos, y esto para el agua, ¿no? Esto para el agua. Existe luego la viscosidad turbulenta, que esto vamos a ver en el capítulo 5, cuando calculamos la turbulencia. ¿Ok? Tenemos la temperatura también, que nos interesa. La temperatura tiene muchas medidas, ¿no? ¿Cómo medimos aquí en Ecuador la temperatura? En Celsius, ¿no? Pero en Estados Unidos, en Fahrenheit. En Inglaterra, en Kelvin, ¿sí? O sea, hay otra más, Rankine, en algunos países de Asia. O sea, tiene 4 medidas: Celsius, Fahrenheit, Kelvin y Rankine, le llaman, ¿no? Existen algunas ecuaciones como para cambiar, por ejemplo, del Kelvin o del Celsius al Kelvin, va a ser 273 por la medida de Celsius. Y tenemos algo que se llama el cero absoluto, que es menos 273 Celsius, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en Ecuador ahora 20 grados, pero ¿en qué medida? En Celsius, ¿no? Pero esta 20 grados está en Estados Unidos 52, por ejemplo. 52 Fahrenheit. Y así no hay, especialmente la temperatura, no hay algo que se llama el sistema internacional, porque muchos países utilizan esta, otros utilizan esto, otros esto, otros esto. O sea, de esto no hay un sistema internacional que todo el mundo lo utiliza, ¿no? Tenemos otra propiedad de los fluidos que se llama la presión de vaporización. ¿Qué es esto? A ver, si yo les digo, ¿quién está en Quito ahorita de ustedes? ¿Mm? Yo, Usted está en Quito. ¿Quién está en otra ciudad? Yo, ¿Usted en qué parte está? yo soy del Puyo, la Amazonía. Ya. Y otra persona más que no está en Quito ni en esta ciudad, otra ciudad. ¿Quién está? ¿Quién? Yo me encuentro en la provincia del Carchi, actualmente El- en la Perfecto, ¿no? Entonces ahí ciudad son de 3 Tucumán. personas, ¿sí? Ok. Si ahora mismo comenzamos los 3, o sea, ustedes son 3 personas. A ver, ¿me dan los nombres? El que está en Quito, Javier, Javier. Javier con J o con X. con X. Ok. Y el del Puyo, Alejandro, Alejandro. sí, Alejandro. Y lo que está en Cashi, ¿no? ¿No dijo? Sí, Pablo, Pablo. Pablo, así, ¿está bien? Sí. Pablo, PA, el grande, L, B grande, a ver, a ver, a ver. B grande, Pablo, sí, ahí, Pablo, no, no, Pablo, sí, sí, Pau. claro, sí, Bueno, lo que no, importa es. PKE, Ok, E de Pepa. ya. Entonces, a ver, si quedamos de acuerdo ahorita mismo, ustedes 3 van a la cocina y pongan una olla, tiene agua. Digamos, no, que tiene que ser la misma olla, o sea, tiene el mismo volumen de agua. Y le ponen sobre la cocina y lo prenden, ¿ya? Todos tienen la misma olla, el mismo volumen y comienzan a prender al mismo tiempo. ¿Quién me puede decir ahora de ustedes 3, esta agua va a hervir todo en los 3 sitios al mismo tiempo? no, No, eso es correcto, que no, ¿no? Bueno, ¿en qué ciudad hierve el agua primero? en el Puyo, ¿Por qué? por la altura. Por la altura. ¿Ya más altura que en Quito? No, acá es menos. Menos. Menos altura, ¿no? O sea, más Aquí altura. estoy a los medios,
¿Más altura es más presión o menos presión? Ah, Yo creo que mayor altura, menos presión. a ver, ¿ustedes ven la pantalla o se desconectó? Pero sí, ¿no? Sí. Si ven esta pantalla, ¿no? Sí. Ok. Ya, entonces, menos, a ver, para estar claros, ¿no? Si yo digo, tengo aquí un canal o lo que sea, tengo aquí un punto acá y un punto aquí. Aquí que tenemos, esa es la superficie libre. Tenemos acá las presiones atmosféricas, ¿no? Y aquí yo tengo este punto, esto es una altura H1 y esto aquí es una altura H2. Entonces la presión en el punto 1 va a ser igual a que la presión atmosférica más ρ por G, eso vamos a ver el próximo capítulo, por H1. Y la presión en el punto 2 va a ser P sub 0, o sea, la presión atmosférica local, por ρ, por G, por H2. Ahora, ¿cuál presión de esto más alta? ¿Es Grados. sí o no? Porque tiene una altura más alta. Entonces, cuando yo tengo una altura, pero la altura no, o sea, el concepto es al revés. O sea, si en Quito acá está una altura del nivel del mar, 4.000 metros por decir, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos acá, o sea, estamos acercando a la superficie, a la atmósfera, ¿no? Entonces, aquí en Quito, digamos, mientras más altura tengo, menos presión voy a tener, en este caso. Pero en Guayaquil está a nivel del mar, esa es la presión máxima porque está a la máxima altura, desde el mar hasta la atmósfera arriba, ¿sí o no? Entonces, el agua, antes de contestar la pregunta que dice acá, me pregunta es, ¿cuándo hierve esta agua? ¿Ustedes saben cómo? ¿O cuándo comienza a hervir el agua? En cualquier ciudad que sea. Hay una condición. Claro, ¿Cuál es? ¿a los 100 grados? ¿A 100 grados? No, porque en Quito no hierve el agua a 100 grados, en menos. A 90 grados hierve, 92, 93. Y hagan la prueba y miden la temperatura con un termómetro. No, la temperatura, claro que es un factor importante aquí, pero no. El agua hierve con una condición en cualquier parte del mundo. ¿Cuál es esta condición? Cuando se igualan la presión interna con la presión atmosférica local. Cuando estos dos son iguales, comienza a hervir el agua. ¿Ya? Entonces, quiere decir, en Quito tengo más altura, o en el Puyo tengo más altura, pero estamos acercando a la atmósfera. Entonces yo tengo una altura pequeña, entonces voy a tener una presión pequeña. Esta presión pequeña que está aquí adentro se iguala con la presión esta y comienza a hervir el agua, ¿sí o no? Entonces, esta es la última ciudad que hierve el agua. Toma más tiempo. ¿A qué temperatura? Es menor de 100 grados. En Quito, ¿sí? Esta presión es mayor que la presión en la otra ciudad acá, o acá era, ¿no? ¿Sí? Por eso va a tomar un poco más de tiempo y esta presión va a ser mayor que la presión que estaba en el Puyo. ¿Por qué? Porque es menos altura Quito, entonces va a tener, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está eso? Aquí. Vamos a poner tercer punto acá. Este es H3, ¿sí? Entonces, esta va a ser la ciudad que tiene más altura, el Puyo. Aquí está el Quito y aquí está el Carchi, ¿sí o no? El que tiene menos altura. O Guayaquil, a nivel del mar casi. Entonces aquí voy a tener una presión mayor que esta, mayor que eso. Quiere decir que aquí en este punto va a tomar menos tiempo y menos presión para hervir. Aquí hierve muy rápido. Aquí va a tomar un poco de tiempo. Y en Guayaquil va a tomar más tiempo hasta llegar a la presión grande. Y esta presión grande llega a 100 grados, como usted dijo. Pero esto es a nivel del mar. ¿Sí me entendieron la idea o no? Sí. Entonces,
Por eso hay algo que se llama presión de vaporización. ¿Cómo es eso? ¿Quedaron de acuerdo en hacer una gráfica como es? Aquí está la temperatura en Celsius. Comienza en 0, 10, 20, 30, hasta llegar a 100, ¿no? Luego aquí es 0.2, 0.3, 0.4, hasta llegar aquí a 1. Y todo esto está multiplicado por 10 a la cuarta, por si acaso, ¿no? O sea, aquí es 0.2 por 10 a la cuarta, 0.3 por 10 a la cuarta y así. Y esta medida está aquí en kilogramos, metros cuadrados. Y esto es lo que le llamamos la presión absoluta de vaporización. ¿Sí? Y esta gráfica sale así. Quiere decir, en 100 grados, en 100 grados, yo tengo la presión de vaporización es 1 por 10 a la cuarta kilogramos por metros cuadrados. Entonces aquí, en el caso que hablamos de Guayaquil, a nivel del mar, con una presión grande, a 100 grados, corresponde a una presión de vaporización es esta, y ahí comienza a hervir el agua. Pero en otras ciudades, como hablamos, por ejemplo, llega hasta aquí, a 90 y algo, ¿sí? Con una presión menos, acá, y comienza a hervir el agua. Por eso, cuando vienen, por ejemplo, los jugadores de fútbol a jugar en Quito, que tienen, o en el Puyo, o en cualquier ciudad que tiene una altura muy grande, dicen que no, o sea, no pueden respirar bien. ¿Sí? No pueden. ¿Por qué? Porque la presión es baja. Cuando la presión es baja, la temperatura también es baja. Y esto es la ley de la termodinámica que dice P1 por T1, algo así, creo, ¿no? Por T2. O sea, hay una relación entre presiones y temperaturas y también por la presión de vaporización, que no existe mucho, digamos, oxígeno en el aire, por eso le falta la respiración a la gente que no están acostumbradas a vivir en ciudades con mucha altura. ¿Sí? ¿Está bien? Veamos otra propiedad, como la tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Si yo traigo dos recipientes iguales, de vidrio, digamos, ¿no? Pongo en uno agua y pongo en el otro, o sea, aquí voy a poner agua, pongo en otro mercurio. El ejemplo más famoso para explicar eso. ¿Cómo va a tomar el agua? La figura en la superficie. Toma esta figura. ¿Sí? Y el mercurio al revés. ¿Por qué será? Porque hay algo que se llama tensión superficial. Esta tensión, ¿cómo se calcula? Se toma un tangente así a la superficie y este ángulo se mide. En el caso del agua, esta alfa es menor de 90 grados y la tensión superficial del agua es de 0.077. Cada líquido tiene es constante, ¿no? Gramos por centímetros. Y en el caso del mercurio, ¿dónde queda el ángulo? Aquí está el tangente, pero el ángulo tiene que ser dentro del fluido. O sea, todo esto va a ser el ángulo. Entonces, en este caso, el alfa es mayor de 90 grados. Algunos dicen que este ángulo exactamente es 138 grados. Y la tensión superficial, en el caso del mercurio, es 0.48, como fijan, es mucho mayor que en el caso del agua en gramos por centímetros. ¿Sí? Y esto es lo que le llamamos la tensión superficial. ¿Sí? La tensión superficial. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Estas son las propiedades más utilizadas en la hidráulica o para el agua, que no vamos a utilizar, creo, más de eso, ¿no?
El último punto aquí para terminar este capítulo, tenemos que saber qué fuerzas que actúan en el interior de un fluido. ¿Sí? ¿Qué fuerzas actúan en el interior de un fluido? Si hablamos del caso nuestro, de un canal, tenemos una partícula aquí, por ejemplo. Esta partícula está sometida a presiones, porque todo eso está lleno de agua, ¿no? A presiones por todos lados, ¿no? Entonces, estas presiones, cada una, esta, por ejemplo, la presión P1, P2, P3, hasta llegar a la Pn, ¿no? Cada una de estas presiones genera una fuerza. Esta genera la fuerza F1, esta es la fuerza F2, esta es la fuerza F3, esta es la fuerza F4, y así. Todas estas fuerzas forman un sistema de fuerzas. Estas fuerzas, nosotros, para calcular, no podemos, porque no sabemos la cantidad de estas presiones, cuánto es lo que aplican sobre la partícula. ¿Ya? O sea, no sabemos cuántas presiones son, pueden ser millones también. Entonces, este sistema de fuerzas, a la final, lo vamos a trabajar de una fuerza resultante. ¿Cómo es esta fuerza resultante? Todas estas fuerzas que ustedes ven acá, tenemos que hacerle una fuerza en la dirección X, que esto le vamos a llamar la resultante de todas las fuerzas tangencial. Tangencial porque es paralela al flujo, por eso llamamos tangencial. Otras fuerzas perpendiculares a estas, le vamos a poner así, y esto es la fuerza, la resultante de todas las fuerzas normales al flujo. Cuando escuchan ustedes la palabra tangencial, quiere decir que es paralelo al flujo. La normal quiere decir perpendicular al flujo, ¿sí? Entonces yo tengo aquí, ¿de dónde salió esta? ¿Y de dónde salió esta? Verás, cada fuerza de esta, por ejemplo, esta fuerza de acá, ¿sí? Esta de aquí, tiene dos componentes, una componente aquí y una componente así, ¿sí? Si es que esta es alfa, entonces esta va a ser F3 por el coseno de alfa y esta va a ser F3 por el seno de alfa. Esta fuerza de aquí, la F4, está así, tiene dos componentes, una así. Si es que este es alfa, pues va a ser F4 por el coseno de alfa y una así es F4 por el seno de alfa. A la final, todos los componentes que están en esta dirección dan una fuerza resultante aquí, tomando en cuenta las direcciones. Esta va a ser positiva y esta va a ser negativa. Restando los dos me da una así. Pero no solo los dos, sino todas estas fuerzas tienen que tener dos componentes. Y esta de aquí viene de la otra componente. Esta de aquí y esta de aquí va a ser esta más esta, luego menos esta, ¿sí? Y así, para tener dos componentes. Estas dos componentes se llaman, esta de acá, la fuerza resultante tangencial al flujo. Y esta es de la fuerza resultante de todas las fuerzas normales al flujo. ¿Ok? ¿Cuál de esto tomamos en cuenta? ¿Ah, esta o esta? ¿Qué dicen ustedes? La Ninguna de las tangencial. dos. ¿Qué? La tangencial, loco. Ninguna de las, o sea, la fuerza resultante total no es ninguna de las dos, ¿no? Sino es una fuerza así, que le vamos a poner delta F nada más. Y esta delta F es la fuerza resultante total de todas las fuerzas que están dentro o en el interior de un fluido, ¿sí? Ok, entonces, pero, bueno, esta fuerza de aquí, ¿cómo le llamamos? A ver, le voy a poner en otro, porque esto vamos a trabajar en la hidrostática, ¿no? Estas fuerzas delta Ft, esta es la resultante de las fuerzas tangenciales
al flujo, ¿sí o no? Y delta F T N es el resultante de las fuerzas normales, normales quiere decir perpendiculares, ¿eh? Normales al flujo. ¿Ok? De esta fuerza de acá se genera un esfuerzo tangencial, lo que le llamamos esfuerzo cortante al flujo, ¿sí? Esfuerzo cortante al flujo, lo que le ponemos tau, ¿sí? Esto está el producto de estas fuerzas o de la resultante de las fuerzas tangenciales al flujo. O sea, si volvemos acá, todas estas fuerzas en estas direcciones, ¿sí? ¿Ok? Esto genera un esfuerzo tangencial o cortante al flujo. Y este esfuerzo siempre es positivo, porque está en la dirección del flujo, ¿sí? Tangencial al flujo. Ok, ahora, y esto de acá, estas fuerzas generan esfuerzo normal al flujo, ¿sí? Y este esfuerzo normal al flujo le ponemos la letra sigma, así, y esta puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Cuándo sale positivo? A ver, si volvemos acá. Todas las direcciones que están en esta dirección son positivas. Por ejemplo, estas. Pero esta es negativa, ¿no? Entonces puede salir positivas y puede salir negativa. Si es que sale positivas de una partícula como esta, por ejemplo, así, ¿qué está haciendo eso? Una tensión. Pero si es que es negativa, así, en esta dirección, quiere decir compresión, ¿sí? Entonces, cuando sale positivas, le llamamos tensión. Cuando son negativas, le llamamos compresión. ¿Sí? ¿Está bien? Mm. Sí. Ok, entonces estas fuerzas a la final, todas estas dos fuerzas le llamamos un nombre, le llamamos fuerzas superficiales. ¿Sí? Fuerzas superficiales. ¿Ok? Sea fuerzas tangenciales al flujo o fuerzas normales al flujo, y cada una genera un esfuerzo, sea cortante o sea normal de tensión o normal de compresión. Esto es el sistema de fuerzas. Lo que vamos a ver a partir del capítulo 2 en la hidrostática, tenemos que tratar presiones y fuerzas, pero nada de velocidades, nada de caudales, porque el flujo está en reposo, ¿sí? En reposo. ¿Está bien? Así terminamos el capítulo 1 de la introducción y mañana comenzamos la hidrostática del capítulo 2, o lo llaman también estática de los fluidos, ¿eh? Según la clasificación que hicimos el día de hoy. ¿Está bien?